Bien, vamos a comenzar, muchachos. Vamos a comenzar entonces la clase. ¿Me escucha Tatiana? ¿Me escucha Iván? Jonathan, ¿me escuchan? Sí, sí, señor. Sí, señor. Bueno, Sí, atentos, profe. por favor. Atentos, por favor. Atentos que ya voy a comenzar entonces la clase. Bien. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Si puede activar su cámara, por favor. Sí, un segundito. Listo, ok. Ok, el tema en el día de hoy, pues, digamos lo que está muy de moda, pues tristemente está muy de moda, porque pues, para nada es alentador sentir una sensación de agotamiento fuerte, sentir una sensación de molestia permanente, de miedo, de temor, de angustia, de estrés. Entonces, el tema que vamos a trabajar hoy en nuestra sesión de hoy tiene que ver con el estrés laboral. Y para eso, pues, quiero como plantearles como, por ejemplo, la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud empezaron a darse cuenta que esta situación pues estaba saliendo de control y al ver tanto incremento de personas enfermas por estrés laboral, entonces pues colocaron a esta, digámoslo así, a esta enfermedad como una enfermedad profesional. Hace unos 30 años pues el estrés no era considerado como enfermedad profesional. Entonces ahorita ya en el Código Sustantivo del Trabajo, pues el estrés ya está catalogado como una situación que está alterando enormemente la salud de los colaboradores, la salud de los trabajadores. Y esto es pues porque pues hay una carga muy fuerte a nivel de trabajo, hay una carga emocional muy fuerte. Y esto, pues, en últimas termina afectándole al trabajador. Les voy a comentar una experiencia que tuve con una paciente del magisterio. Yo atiendo a docentes del magisterio de aquí de Bogotá y de Cundinamarca. Entonces, una paciente me llegó a consulta, pues, en unas condiciones bastante fuertes, de un llanto muy, fácil, de una labilidad emocional muy fuerte. Entonces, esa circunstancia la llevó entonces a consultar conmigo, con psicología. Entonces, esa situación se tuvo que analizar. Y ella comenta, o comentaba, porque esto ya estoy hablando de hace un buen tiempo. Ana Sonia, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe. No olvides, por favor, Alejandro, tu cámara, por favor. Tatiana, Jonathan e Iván me dijeron que tan pronto llegaban a la casa, porque no han llegado, la activaban. Entonces, Alejandro, estoy a la espera que usted también pueda activar su cámara. Entonces les estaba comentando de que esta paciente pues llegó al consultorio en un estado de nervios pues muy grande, una angustia supremamente elevada. Entonces uno lógicamente pues tenía que evaluar por qué esta situación la estaba viviendo esta persona, esta señora. En esa época yo le pondría como unos 28, unos 30 años, no creo que pasara a los 30 años. Y estaba teniendo dificultades para poder conciliar el sueño, estaba teniendo dificultades en sus relaciones interpersonales,
estaba teniendo problemas con sus directivos allá en el colegio. Y la situación es la siguiente. Lo que ella estaba viviendo fue la siguiente. Ella era docente licenciada de español o lengua castellana. Entonces, la mandaron a ese colegio, pero cuando, bueno, al principio de año, no recuerdo qué año fue que yo la atendí a ella, yo diría que como en el 2015, ya hace un buen tiempo. Pero pues era inicio de año, entonces a ella siendo docente del área de español, cuando llegó allá al colegio, la rectora pues la ubicó en grados de 10º y 11 y no le colocó a trabajar en español, sino en matemáticas o en el área de matemáticas. Y ella pues no estaba, es decir, su licenciatura no la hizo en matemáticas, la hizo en lengua castellana. Entonces, pues lógicamente para ella fue una situación de un reto muy grande porque estaba o tenía que empezar a dictar una clase que no iba con ella. Andrés, su cámara, por favor. Entonces, eso empezó pues a afectarle, gracias Alejandro, muy amable. Eso empezó a afectarle a ella pues porque tenía que preparar las clases de matemáticas y ella pues por más que se esforzaba, habían cosas que de pronto no podía manejar. Y los estudiantes de estos colegios a veces son bastante difíciles, son bastante complicados, algunos, no todos lógicamente, pero ellos notaron de que la profesora pues como que carecía de una formación o se evidenciaba unas falencias en el manejo de las aritméticas o de las matemáticas. Entonces le hacían preguntas supremamente difíciles, que lo que querían ellos era lo que coloquialmente se llama como corcharla, ¿no? Porque pues se dieron cuenta de que ella no estaba manejando muy bien esos temas. Porque primero esa no era la formación de ella. La formación de ella era licenciada en lengua castellana y la colocaron a trabajar en dos grupos como 10º y 11 y a trabajar en matemáticas. Entonces realmente no había un manejo adecuado por parte de ella. Y por más de que ella lo intentó, trasnochaba preparando clases, pues ella no se sentía, pues la verdad, como muy motivada, no se sentía como muy contenta por esa parte. Entonces, ella fue a hablar con la rectora, pero la rectora pues jamás le apoyó pues como un cambio y le decía, no, eso es lo que hay, usted tiene que enfrentarlo porque eso es lo que hay. Pero entonces ella le decía, pero es que eso no es lo mío. O sea, esa no es por el cual me contrataron. Yo soy licenciada en lengua castellana, entonces pues por eso es que no he tenido un buen manejo. Igual la rectora pues como que no le paró muchas bolas a eso y simplemente la obligaba a tener ese tipo de responsabilidades. Entonces tenía la presión de la rectora, tenía la presión de los estudiantes y también tenía una muy mala relación con los compañeros de trabajo. Entonces esa situación hacía que ella estuviese en una situación de estrés muy elevado. Hola Francis, si puedes activar tu cámara, gracias Francis. Gracias Francis. Entonces eso implicó en ella un desgaste emocional muy fuerte por el nivel de estrés que estaba presentando la paciente. Entonces esa situación la llevó a perder su ritmo de sueño, la llevó a que perdiera el apetito y lloraba con mucha facilidad porque ya recuerden que yo les dije que esto había comenzado desde el principio del año, ya hace muchos años, pero pues eso comenzó
a presentar ese tipo de problemática, y con el paso de los días y con el paso de las semanas y con el paso de los meses, eso se le siguió presentando a ella bajo una condición bastante complicada. Entonces, ella no tenía las herramientas adecuadas para manejar eso. Eso la llevó a que fuera a medicina general, y pues medicina general se dio cuenta lo alterada que estaba ella y la remitió a psicología. Y entonces a mí me llegó esa paciente bajo esas condiciones tan fuertes de estrés laboral, ¿sí? Y claro, ella, de la misma angustia, del mismo temor, ella pues la verdad no tenía como una tranquilidad en lo que ella quería trabajar, porque pues ella era licenciada en lengua castellana, pero no lo podía trabajar. Entonces, al evaluar todo eso, pues lógicamente uno determina y diagnostica que la persona está en un nivel de estrés elevado por cuestiones netamente laborales, ¿sí? ¿Qué me tocó a mí hacer? Pues lógicamente, pues hacerle pues, un proceso de manejo de ese estrés, pero necesitábamos el apoyo por medicina laboral. Y medicina laboral lo que intenta ver y evaluar es cómo se está presentando el entorno laboral en todo sentido para el trabajador. Entonces, cuando yo la remití a medicina laboral, yo le dije a ella, tú tienes que comentar exactamente lo que estás viviendo, tú tienes que comentar exactamente lo que está pasando en tu colegio, ¿sí? Tienes que comentar exactamente lo que estás viviendo. De tal manera de que eso era lo que le estaba afectando. Entonces el médico laboral también la remitió a psiquiatría por aquello de que ella no estaba conciliando bien el sueño, por aquello de que ella mantenía supremamente sensible, supremamente triste. Entonces, pues esa situación la llevó también a psiquiatría. Y lógicamente en psiquiatría lo que hicieron fue darle medicina para que lograra dormir. Pero, pues, esa no era la única solución. La solución también era, pues, de que por medio de medicina laboral existiera como ese apoyo para que la rectora de pronto supiese o supiera de que el estrés laboral está siendo porque la profesora, ella estaba ejerciendo una materia que no le correspondía. Porque pues eso, o por lo menos yo lo coloqué en la historia clínica, en la epicrisis, y yo lo coloqué allá explicando qué era lo que estaba pasando con la paciente. Entonces, claro, lógicamente medicina laboral también vio como muy importante eso, y mandó una carta, un comunicado a la rectora para que se diera cuenta de que necesitaba cambiar a la profesora de ese rol de docente de matemáticas, y que la colocaran en lo que realmente ella está trabajando, o lo que estudió, mejor dicho. Pues fue tanto el nivel de estrés de esta persona, de esta paciente, que lo que pasó fue que medicina laboral la incapacitó. Y no la incapacitó por 3 días, la incapacitó por 1 mes. Entonces, lógicamente, en la medida de que no haya, digámoslo así, una situación que me genere angustia, pues los niveles de estrés se disminuyen. Si yo me alejo de mi foco generador de estrés, que es como el colegio, pues entonces pues el nivel de estrés se disminuye. Entonces, claro, ella estuvo incapacitada por 1 mes, regresó a trabajar, y la rectora pues ya tenía pues como otra actitud, pero igual no era un apoyo, digámoslo así, oportuno, valioso, y como con empatía, ¿sí? Como que no había ese colocarse en los zapatos de la otra persona, ¿no? Como que no tenía eso, y simplemente pues como que la volvió a colocar en eso. Entonces realmente la persona, al ver que tenía que volver a vivir ese tipo de experiencias, pues nuevamente empezó a generar esos niveles
de respuesta emocional negativa. Nuevamente el trastorno del sueño, nuevamente la pérdida del apetito, nuevamente la hipersensibilidad, el llanto fácil, la angustia, el temblor, la depresión. Entonces, pues, volvió nuevamente a medicina laboral porque pues no tuvieron en cuenta lo que se había dicho de medicina laboral. Entonces, tocó que medicina laboral fuera ya al colegio pues para conversar con la rectora para que apoyaran esa necesidad de cambio. Mientras tanto, a la paciente tocó incapacitarla nuevamente por un mes, porque pues necesitaba oxigenarse, necesitaba relajarse, necesitaba pues como que no viviera toda esa situación. Pero cuando ya se le estaba cumpliendo el mes a la paciente de incapacidad, pues ella de solo pensar de que ya mañana, por ejemplo, tenía que volver a ese sitio de trabajo en donde el ambiente con los estudiantes era supremamente hostil, el ambiente con los compañeros era de muy poco apoyo, entonces, y tampoco por parte de la rectora, entonces la paciente sin necesidad de estar en el contexto laboral incrementaba sus niveles de estrés. Se veía supremamente angustiada, o sea, llorando fácilmente, o sea, totalmente alterada. Entonces, al ver eso, pues lógicamente se tuvo que incapacitar nuevamente. Pero cuando ya llegó como la opción de volver a trabajar, pues ya realmente ya no tenía que volver a ese colegio. Se logró que a la paciente la cambiaran, pues porque la rectora igual, pues como que no generó ese apoyo. Entonces se cambió de colegio, o sea, se mandó para otra institución educativa. Y allá, pues sí, lógicamente la colocaron en su rol profesional, en lo que tiene que ver con lengua castellana, en lo que tiene que ver con español y con cursos, pues, que seguramente cuando ya ve la capacidad del docente, cuando ya ve la motivación del docente, pues lógicamente no tienen problema de absolutamente nada. Entonces eso concluyó de que la paciente no es que no tuviese las habilidades profesionales, lo que pasa es que la habían ubicado en una actividad que no le correspondía a ella, y esa actividad que tuvo ella, pues la llevó a tener esos niveles de estrés tan fuertes. Eso es como la situación que yo quería comentarles como a manera de introducción, pues para hablar del tema. ¿Cuál es el tema? Pues el tema es de estrés laboral. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Está profe. cargando, profe. Bueno, ok, gracias. Ya, sí, señor. Okay. Entonces, esto es lo que nos vamos a centrar en nuestra clase de hoy. ¿Sí? Entonces, que le estoy tratando de que me abra acá. Bueno, a ver si se toma su tiempo esto. Pero bueno, vamos a seguir así. No sé por qué se bloqueó esto. ¿Qué nosotros vemos acá en esta imagen? Vemos una persona en unas condiciones laborales con una sobrecarga de trabajo enorme. Vemos en su expresión facial una tensión, un nivel de tensión muy fuerte. Tiene en su mano una cafetera, pues como para mantenerse tomando tinto y no quedarse dormido, por ejemplo. Pero eso, pues lógicamente le genera a esta persona pues una alteración en el sistema nervioso central, que no tiene pues como el tiempo adecuado pues para almorzar tranquilamente, y entonces pues lógicamente la salud del trabajador allí bajo esas condiciones laborales pues es supremamente precaria. O sea, lo importante que es para cada uno de nosotros en nuestro contexto laboral
tener como una calidad, como un espacio de relajación, de integración, de convivencia, pues eso es lo que se necesita tener. Pero cuando no se tiene esa condición adecuada, pues entonces terminamos de esa manera. De tal manera que lo que yo les comentaba ahorita, esto no me lo deja proyectar bien. Entonces dejo de compartir y vuelvo y yo la selecciono. A ver si me lo permite ahora sí. Vamos que cargue bien. Ahora sí. Ok, perfecto. Entonces, cuando yo hacía la introducción de cómo la Unión Europea y cómo la Organización Mundial de la Salud vieron la importancia de prestarle mucho más atención a esa salud emocional, ¿sí? Porque pues consideraron de que este estrés laboral estaba impactando negativamente a los trabajadores, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos dice con respecto al estrés laboral? Dice acá, proceso por el cual percibimos y respondemos a determinados acontecimientos que se denominan factores de estrés, que evaluamos como amenazantes o que constituyen un desafío. Aquí hay que entender algo también importante. A veces el estrés, hasta cierto nivel, hasta cierto punto, es necesario para la supervivencia. Digamos que hay como un estrés adaptativo. Ya más adelante lo vamos a ver más en profundidad. Pero el estrés tiende a ser adaptativo. Pero cuando ya se pasan esos límites funcionales, ese estrés, pues lógicamente deja de ser adaptativo y se convierte en un aspecto negativo en nuestra vida, ¿sí? Y eso es lo que hace que nosotros evaluemos como amenazantes las situaciones, los contextos, las personas, porque lo consideramos de esa manera, ¿sí? Entonces, dice que los altos costos personales y sociales generados por el estrés laboral hacen referencia, o cuando yo trato de explicar esto, entendemos de que si la empresa no cuida a su gente, pues eso va a ser un alto costo, tanto para la empresa como para los trabajadores y como para la sociedad, ¿sí? Por aquello pues, de que pues, se presentan las incapacidades, las personas la incapacitan por mucho tiempo, entonces pues lógicamente eso desgasta. Y uno como trabajador cuando está pues así tensionado, pues termina a veces acudiendo al médico porque pues no está teniendo una jornada como tranquila, estando en la casa inclusive, ¿no? Entonces como que esas situaciones generan altos costos, ¿sí? Y eso pues ha sido generado por ese estrés laboral. Entonces, estas dos entidades como la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud, pues determinaron de que en el ámbito laboral, cuando las cosas no se manejan bien, pues están generando ese nivel de estrés tan fuerte. Entonces lo que buscan entonces es que se genere una prevención y un control de ese estrés laboral. De hecho, hoy día las empresas tienen que crear un comité paritario precisamente para el manejo de lo que tiene que ver con la salud ocupacional, porque es ese grupo de comité paritario el que se encarga de velar por el bienestar de sus trabajadores. Y el bienestar tiene que ver con el puesto de trabajo, las condiciones higiénicas del puesto de trabajo, las condiciones ambientales, si está trabajando al aire libre, si está trabajando en la calle. Bueno, ¿qué es lo que hace la persona?
Entonces el comité paritario lo que tiene que hacer es evaluar cómo la persona está trabajando, cuáles son sus condiciones, cómo es su oficina, tiene buena iluminación, tiene buena ventilación, ¿sí? Es amplia, reducida, estamos como con mucho hacinamiento con los compañeros de trabajo. Perdón. Pero eso hace que tengamos que reevaluarlo, ¿sí? Porque pues si hay evidencia de que hay niveles de estrés, a esta persona pues como que hay que llevarla a un espacio diferente, generarle como una hora en donde pueda relajarse, en donde pueda disfrutar de ese descanso. Entonces realmente como que cuando se habla de la prevención y el control del estrés en ese ambiente laboral, es precisamente con este comité paritario el que tiene que evaluar cómo se están dando esos riesgos psicosociales, cómo se están dando esas situaciones que a la persona, al trabajador, le están generando malestar, ¿sí? Porque o la jornada laboral es muy larga, muy tensionante, o las condiciones de mi ambiente de trabajo son inadecuadas, o el estilo de liderazgo, que ya vamos a mirar eso también ahorita, pero todo eso nos lleva a que necesitemos siempre prevenir esos malestares en nuestros trabajadores. De hecho, cuando hablamos nosotros de esa prevención, pues se necesita que ese comité paritario, pues como que haga un seguimiento a los trabajadores. De hecho, cuando uno entra a trabajar a una empresa en el proceso de selección, cuando uno entra a trabajar y que ha avanzado y se ha mantenido en el proceso de selección, uno llega a un punto en donde ya lo único que tiene que hacer es firmar el contrato. Pero antes de eso, lo que uno tiene que hacer es, o la empresa le hace a uno es un examen médico de ingreso, para que se mire de qué manera el candidato llegó y entró a la empresa. ¿Cuáles son sus dolencias físicas? ¿Cuál es su condición emocional? O sea, ¿cómo llega ese nuevo trabajador a la empresa? Entonces, en ese sentido, pues el área de salud ocupacional tiene que evaluar cómo se está manejando ahora con estos nuevos trabajadores el ambiente de trabajo. ¿Qué cosas pueden estarle afectando cuando ya de pronto ha avanzado en su tiempo de estadía en la empresa? Pues, entonces estamos viendo de que esta persona se empezó a incapacitar, que se desmayó, bueno, una gran cantidad de cosas que pueden estar pasando, pues eso tiene que analizarlo el comité paritario. Entonces, hay que estar constantemente evaluando esa parte, precisamente para determinar si esos factores psicosociales o esos riesgos psicosociales están afectando al trabajador, ¿sí? Por ejemplo, la gente que tiene que atender al público, a veces el público tiende a ser un poco hostil, tiende a ser un poco grosero, demandante. Entonces, a veces los clientes o los usuarios, cuando no se les atienden, a veces reaccionan de una manera muy agresiva. Y a veces los trabajadores están expuestos a eso. Entonces, todo eso tiene que evaluarlo para mirar cuál es el nivel de estrés. Y eso era lo que yo les decía, ¿no? Pues el estrés tiene una función adaptativa realmente, ¿no? Pero en ocasiones produce un efecto perjudicial. ¿Cuándo es perjudicial? Cuando, pues lógicamente, deja de ser adaptativo. ¿Cuándo es perjudicial? Cuando es intenso y prolongado. Cuando los niveles de estrés me están acompañando casi todo el día, ¿sí? Entonces hay que estar evaluando cuáles son los eventos estresores, con qué tipo de duración y con qué frecuencia. Entonces, eso lo tiene que evaluar siempre, pues lo que tiene que ver con el talento humano y con el área de salud ocupacional. ¿Cuáles son las causas que más comunes cuando hablamos del estrés laboral?
era lo que yo les decía, un ambiente laboral inadecuado. Aquí cuando se habla del mobbing, así como, así como hablamos del matoneo, del bullying, que es en un contexto académico, que es en un contexto escolar, que se llama el bullying, en el ambiente de trabajo se conoce o se le conoce como el mobbing. Digamos que es lo mismo, ese mismo matoneo, pero en un contexto laboral, ¿sí? En donde pues hay, como lo dice allí, unos estilos gerenciales supremamente inadecuados, gerentes totalmente autoritarios, gerentes totalmente que no les gusta escuchar, no les gusta comunicarse, son supremamente regañones, critican, humillan. Entonces, pues lógicamente esos estilos gerenciales hacen de que las personas entren en estos niveles de estrés. Porque cuando yo me estoy acercando al trabajo, cuando me acerco a mi sitio de trabajo, ya empiezo a exacerbar unas respuestas de estrés muy elevadas, ¿sí? Y lo que yo les decía con respecto a la sobrecarga de trabajo y las metas inalcanzables. Si yo tengo un estilo gerencial, o es decir, mi jefe es totalmente inadecuado, pues seguramente él no va a poder tener como claro lo que es una meta alcanzable y lo que es una meta no alcanzable, ¿sí? Entonces, cuando colocamos o le colocamos al trabajador metas que no son realistas, metas que no realmente no se pueden conseguir, pero somos tercos y les exigimos y les decimos que tienen que cumplirlo, que tienen que hacerlo, pues entonces lógicamente esto lleva a que la persona entre en un nivel de estrés muy fuerte, ¿sí? Porque como jefe le estoy colocando metas inalcanzables. Y lo otro, pues tiene que ver con el tipo de responsabilidades y decisiones muy importantes. Digamos, el ejemplo que yo les coloqué ahorita de esta paciente, de esta docente que entró a un nivel de estrés precisamente porque le colocaron una responsabilidad que no le competía, ¿sí? Ser profesora de matemática, ¿sí? De esa área, pues, ¿sí? Entonces, al verse inmersa en ese tipo de responsabilidades, pues entonces la persona no se siente bien y a su vez, pues eso tiene que llevarla a que tome decisiones y esas decisiones que son importantes, de pronto no voy a tener una mente abierta, una claridad mental para poder saber tomar decisiones. Y no quiere decir de que los factores familiares, sociales y económicos no me afecten. De hecho, una persona que tiene problemas en la casa, que tiene tensión en la casa, que tiene malas relaciones con la pareja, con los hijos, con los padres, entonces eso lleva a que se deteriore emocionalmente y que se incrementen los niveles de estrés. Y eso lleva a que cuando yo estoy totalmente metido en problemas familiares, eso me distrae y eso me lleva a cometer errores en mi labor cotidiana y eso es lo que me lleva a tener accidentes de trabajo, ¿sí? Porque me desconcentro, porque estoy totalmente disperso, porque ya no sé qué es lo que tengo que hacer, porque me distraigo. Entonces, pues lógicamente, esos factores familiares y económicos terminan afectándome de una manera muy fuerte. Y otra de las posibles causas que están generando altos niveles de estrés está relacionada con que a mí me contrataron para algo y resulta siendo otra cosa. O cuando yo llego al trabajo, no sé qué es lo que tengo que hacer. O cuando estoy haciendo algo y un compañero también está haciendo lo mismo que yo hago. O sea, no hay claridad con respecto a mis funciones, no hay claridad con respecto a mis roles, a mis responsabilidades, y a eso es lo que se habla de la ambigüedad en los roles. Cuando nosotros hablamos del estrés, digamos que el estrés comienza a manifestarse por medio de la ansiedad. Digamos que lo inicial que yo tengo cuando hablamos de que voy camino para el estrés, lo primero que uno debe tener en cuenta es que se presenta niveles de ansiedad también fuertes. Y aquí también hay algo importante que mencionar,
La ansiedad también en cierta manera es adaptativa. La ansiedad hasta cierto punto es funcional, es importante, ¿sí? Entonces ahí vemos de que la ansiedad me empieza a afectar y eso se va aumentando hasta que se convierte en un nivel de estrés supremamente fuerte, ¿sí? ¿Cómo nosotros identificamos que estamos con ansiedad, que somos ansiosos? Y hay que también aclarar aquí que pues todos somos ansiosos, de alguna u otra manera todo ser humano es ansioso, algunos con mayor frecuencia o con mayor intensidad que otros, pero la ansiedad, si yo tengo que exponer ante un público, ante un auditorio, por más de que yo tenga una gran experiencia, la ansiedad de allí es fuerte, ¿sí? Pero, pues, digamos que el autoconcepto y la autoconfianza, lo que hablábamos ayer en inteligencia emocional, esas características me llevan a mí, y teniendo en cuenta las experiencias pasadas que son funcionales y adecuadas, me llevan a mí a manejar la ansiedad. Es decir, no me dejo dominar por la ansiedad. Pero cuando la persona es supremamente ansiosa y que se deja llevar por esto que dice acá, que es el nivel cognitivo, cuando hablamos de lo cognitivo hacemos referencia a los pensamientos. Es decir, la interpretación que yo le doy a algo o a alguien, ¿sí? Eso tiene que ver con lo cognitivo. Por eso yo coloco la palabra allí, subjetivo, porque es una idea mía, muy mía, es una idea personal, ¿sí? El hecho de que yo lo diga no quiere decir que sea cierto. Entonces, la primera sintomatología cuando hablamos de la ansiedad es evaluar esa parte cognitiva, es decir, de qué manera yo estoy interpretando las cosas, de qué manera yo estoy viendo las cosas, cómo las estoy analizando, si las estoy magnificando, las estoy volviendo catastróficas, entonces de qué manera ese nivel cognitivo me está afectando. Por eso acá yo coloco pues, como estas imágenes de personas como muy tensionadas, con personas que tienen muchas inquietudes, muchas dudas, que salen corriendo y que, pues, miren esa expresión de el rostro de este personaje que demuestra un nivel de tensión muy fuerte. Entonces, uno de los primeros síntomas se presenta a nivel cognitivo. El otro es a nivel fisiológico. Y este nivel fisiológico, pues, está en mi organismo, es decir, los cambios que yo siento cuando me siento en una situación como amenazante y generadora de ansiedad. Entonces, ¿cuáles son las respuestas fisiológicas que tiene mi organismo cuando yo estoy siendo ansioso? Sudoración, incremento en los latidos del corazón, siento que se me va a salir el corazón, dolores estomacales, mucha angustia, ¿sí? Entonces, todo esto tiene que ver con ese canal fisiológico, es decir, cómo mi organismo responde ante una situación amenazante. Y es amenazante porque yo la interpreto de esa manera, no porque realmente lo sea, pero pues la siento de esa manera amenazante. Entonces, estamos con el nivel cognitivo o pensamientos o esa parte subjetiva, porque no quiere decir que sea cierto. Estamos con el tercer aspecto, que es el nivel fisiológico, ¿sí? Que es la respuesta que da mi organismo. Y por último está el nivel motor, es decir, lo que nosotros hacemos, la conducta que tenemos cuando estoy ansioso, cuando estoy estresado, o sea, todo lo que hacemos. Por eso se habla de que es un canal o un nivel motor o lo que nosotros podemos observar. ¿Qué hace una persona que está estresada o que está ansiosa? Incrementa el consumo de cigarrillos, o come demasiado o pierde el apetito, ¿sí? O sea, empieza a tener unos trastornos alimenticios severos. De pronto se mete muchísimo en el alcohol, en las drogas. Se presenta también
como unos niveles de angustia muy fuertes que los llevan a que tengan como una respuesta alérgica, ¿sí? A ciertas circunstancias. Entonces, o se me cae el cabello, o me sale cierto tipo de ronchas, alergias, brotes, bueno, todo ese tipo de cosas es lo que uno analiza o tiene que analizar cuando estamos hablando del nivel de ansiedad. El primero, canal cognitivo; el segundo, el canal o nivel fisiológico; y tercero, el nivel motor u observable, que es lo que tiene la persona en un momento determinado. Entonces, la gente pues empieza a comer y a comer y a comer y lógicamente tiende a tener como esa situación negativa. Bien, miremos este síndrome de adaptación general que lo plantea Selye. Habla de que el estrés se comienza a presentar y digamos que cuando yo empiezo como novedoso a presentar esos niveles de tensión en el trabajo, pues como que hay una fase de alarma. Esta fase de alarma es esta, ¿sí? Digamos que acá estamos nosotros ubicados. Acá yo no tengo ningún nivel de estrés ni nada. Hay una fase normal, de resistencia normal, ¿sí? Pero acá entonces empezamos a tener esa fase de alarma, que es la que decimos acá, fase de alarma, ¿sí? Entonces esta fase de alarma es, uy, pilas, yo tengo que manejar esto de una manera adecuada, tengo mucho trabajo, tengo que organizarme. Entonces, de esa manera yo intento reconocer de que hay un bombillo que se prende, que me está diciendo pilas que me estoy estresando. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona cuando tiene cuando tiene esa fase de alarma? Pasa a una fase de resistencia que supone la fase de adaptación a la situación estresante. Es decir, que yo trato de hacerle frente al problema, ¿sí? Entonces yo no me dejo dominar, trato de ser estratégico, trato de pedir ayuda, trato de comunicarme. Entonces como que yo me resisto a entender o aceptar de que estoy entrando en un nivel de estrés o que se va incrementando ese nivel de estrés. Entonces ahí yo obtengo ese tipo de resistencia. Pero como no veo soluciones a corto plazo o inmediatas, entonces entramos en una fase de agotamiento. Todo lo que yo empecé a hacer, todo lo que yo intenté hacer, ya pasamos esa fase de alarma, ya pasamos esa fase de resistencia y todavía me siento cansado, todavía me siento estresado. Entonces, ese síndrome de adaptación general quiere decir de que yo como que acepté la presencia del nivel de estrés elevado. Entonces entro en una fase de agotamiento, que es lo que nos están mostrando acá. Esa fase de agotamiento, por eso se coloca como en un color rojo, como de peligroso, porque fíjense cómo se va deteriorando, ¿sí? Digamos como que este es el nivel de actividad en la persona, y cuando llegamos acá vemos de que no quiero salir, de que no quiero hacer nada, de que me siento depresivo, de que lloro con facilidad, de que no como. Entonces entramos en esa fase de agotamiento. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? ¿Sí? Hay que entender, hay un término en inglés que se llama el burnout, que en español significa quemarse. Entonces, los niveles más altos de estrés, que estarían como empezando acá en esta última fase de agotamiento, en donde el nivel de estrés es excesivamente fuerte, ¿sí? O sea, estoy prácticamente muy próximo a entrar a una clínica de reposo. ¿Por qué? Pues porque no veo alternativas, no veo soluciones, no veo qué manejo pueda yo tener. Entonces, como entramos en esa fase de agotamiento, hay algo que se llama como la muerte en las defensas, y es precisamente entender de que las cosas que yo he tratado de hacer no me han funcionado.
Y esa muerte en las defensas es como una apatía, como una frustración, como sentirme perdido, como sentirme que no he logrado absolutamente nada. Entonces, luego de esa fase de agotamiento, se pasa a esa muerte en las defensas como tal. O sea, no funcionó absolutamente nada. ¿Y qué nos genera esto? Pues esas consecuencias del estrés para nosotros, las personas, ¿sí? Porque pues también hay unas consecuencias para la empresa, ¿no? O sea, no solamente para las personas. Por eso la importancia de mantener equilibrado un poco ese ambiente laboral, en donde haya un buen ambiente, en donde haya buenas relaciones interpersonales, en donde haya espacios como de recreación. De hecho, ustedes lo saben de que los trabajadores en la mañana tienen 15 minutos como para levantarse del puesto y salir, ¿sí? Salir a darse una vueltica, a tomarse un tintico, a hablar con otras personas, a distanciarse un poco de su puesto de trabajo, ¿sí? 15 minutos en la mañana y otros 15 minutos en la tarde. Y es precisamente para que la gente baje los niveles de estrés, como que se oxigene un poco, ¿sí? Y el jefe inmediato debe estar supremamente presto a evaluar que la persona los haga, que tengan esos 15 minutos, ¿sí? Mal haría el jefe, aunque hablamos de que si son estilos de gerenciales totalmente negativos, pues el gerente que es así como autoritario, pues no le va a importar absolutamente nada. Entonces la persona lo que hace es como ver de que necesito que mi gente descanse. Entonces va por los puestos y le dice, vaya, descanse, vaya, des una vueltica, vaya, siéntese en el parque, no sé, vaya, hay empresas que tienen espacios precisamente para relajarse y vaya, allá encuentran una habitación en donde pueden recostarse un poco, descansar esos 10, 15 minutos, ¿sí? Entonces es como la manera como se necesita tener como esa visión de recuperación de ese estado emocional. Para las personas, pues implica la dificultad para concentrarse, por eso digo yo que se incrementan los accidentes laborales. Hay una propensión a cometer errores de una manera mucho más fuerte también, hay agotamiento, estados depresivos, ¿sí? Nos volvemos inclusive poco tolerantes y eso lleva a que la persona reaccione de una manera muy brusca, ¿sí? Con agresión, porque he venido acumulando, y llega un momento en que ya no resisto más, ya no me aguanto más eso. Entonces realmente eso termina afectándole a la persona. Problemas en la vida personal, o sea, digamos una persona que está agotada y que está vuelta a nada por el estrés, un burnout, pues, estar totalmente mal, pues no va a responder en su vida íntima con la pareja. Su vida sexual se va a deteriorar también, la comunicación también se va a deteriorar, no vamos a tener tolerancia y entonces terminamos gritando, ofendiéndonos. Entonces todo eso tiene que ver con los problemas en la vida personal, porque me llevo mis problemas a mi casa o porque me llevo los problemas de mi casa a mi trabajo. Y bueno, pues el insomnio, que es la carencia de la conciliación del sueño, o el hiperinsomnio, que no hace sino dormir y duerme, pero pues lógicamente pues eso también hace parte de esos problemas, ¿no? De ese agotamiento. Una preocupación excesiva, la indecisión se presenta cuando hay ambigüedad de roles, esa indecisión lo aborda al trabajador y no sabe si hacerlo, no hacerlo, y qué tal que yo tome esta decisión y resulte que me va mal, o sea, tomo una mala decisión, entonces ando totalmente perdido, ¿sí? Y pues al estar desatento, pues lógicamente se me olvidan las cosas, genera incertidumbre en mi comportamiento, no sé si lo estoy haciendo bien o mal, la ambigüedad del análisis de la situación, es decir, cuando no sé qué es lo que realmente está sucediendo, falta de control y de concentración, todas las cosas que hemos visto ahorita.
¿Cuáles son los indicadores del estrés negativo? A nivel físico son estos que aparecen allí, que ya los habíamos mencionado, la taquicardia, digamos, sentir como esa hiperventilación o como que me asfixio, me ahogo, se me va la respiración, se me va el aire, o por el contrario, como que me acelero. Entonces, cualquiera de esas dos circunstancias se presentan cuando estamos en esos inicios de toda esa tensión y que se va incrementando y que terminó supremamente mal. Náuseas, estómago revuelto, tensión muscular, contracturas, bruxismo. El bruxismo es el rayarse los dientes, es los dientes superiores con los dientes inferiores. La persona que tiene altos niveles de estrés como que mueve la mandíbula y tiene ese bruxismo, raya la dentadura. Y eso pues lógicamente la desgasta y se le quiebran los dientes, se le caen los dientes, entonces eso pues, genera malestar también. La onicofagia tiene que ver con el comerse las uñas, ¿no? El mal hábito de comerse las uñas cuando uno está estresado o un poco ansioso. Sudores en pies y en manos, cefaleas recurrentes, mareos, inestabilidad, cansancio, agotamiento, desgano, no querer hacer absolutamente nada, no quiero ni que me miren, no me pongan a hacer cosas. Trastorno en la alimentación, creo que decíamos, o que comemos demasiado o dejamos de comer. Y abuso de sustancias psicoactivas, como el alcohol o como el cigarrillo, la nicotina, o alucinógenos, ¿no? Y bueno, todo esto, lo emocional que genera estos niveles de estrés, la angustia, los trastornos del sueño, la susceptibilidad, la intolerancia, la irritabilidad. Acuérdense lo que hablábamos nosotros de la inteligencia emocional ayer, cómo nosotros a veces no controlamos, no nos autorregulamos y no manejamos nuestras emociones, y entonces dejo que todo me lleve, todo me afecte, todo me altere, entonces como que termino enojándome con todo el mundo, ¿sí? Eso hace que se pierda la autoestima, y al tener yo ese bajo autoconcepto, pues como que no quiero yo ir a trabajar. Me siento muy mal yendo a esa empresa a verle la cara a mi jefe, o a mis jefes, o a mis compañeros, ¿sí? Porque me cuestionan, porque me critican, bueno, una gran cantidad de cosas. Dificultad para concluir una tarea, para concentrarse, aplazamiento en las decisiones, que es lo que llaman la procrastinación. Procrastinar tiene que ver con que dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy, ¿no? Entonces, como que siempre estoy aplazando, siempre estoy como postergando, siempre hago las cosas después. Yo no las hago ahorita, eso se llama procrastinar, ¿sí? O la procrastinación. Y es el aplazamiento de las decisiones o de las conductas o lo que yo vaya a hacer, ¿sí? Errores simples y las imprecisiones en la tarea. El hecho de que yo haga mis tareas no quiere decir que las esté haciendo bien. Bueno, este tema vamos a verlo, lo vamos a ver después de creo que es mañana, el tema de resiliencia, que es algo muy importante. Es la capacidad que yo tengo pues para salir adelante, para enfrentarme a todas estas problemáticas y ahí sí, como se dice, levantarme de las cenizas, como el ave fénix, ¿sí? Entonces tratar de solucionar las cosas de una manera mucho más eficaz. Y con esa resiliencia, pues yo lo que voy a tener es protección. En cambio, si yo lo que tengo es ese riesgo tan elevado, pues entonces me convierto en una persona vulnerable, con factores internos a externos que hacen de que pues, realmente la gente inclusive se aprovecha de mí por esa vulnerabilidad. Entonces ahí estamos viendo como esta parte de esas consecuencias del estrés y las dos alternativas que yo tengo para manejarla, con una resiliencia que me parece más positiva que la misma vulnerabilidad. ¿Qué es lo que se recomienda? Se recomienda en la gente tener este tipo de actividades para tratar de prever los problemas de la ansiedad y del estrés, ¿sí? Pues lógicamente el descanso, tener la posibilidad de descansar,
Y aquí hay algo importante que mencionar, o sea, rico que yo tenga la posibilidad de irme para la playa y descansar, chéverísimo, o sea, que yo tenga la posibilidad económica y el tiempo para coger un avión e irme, ¿sí? Pero si no lo puedo hacer hasta allá, pues entonces que donde yo esté me dedique también a descansar, ¿sí? Pero que sea un descanso realmente productivo. Productivo es de que realmente yo sienta que estoy descansando, que yo estoy vivenciando como esos espacios, como de que estoy como cuando yo coloco los celulares para cargarlos. Entonces, de esa manera, con ese descanso, con esa relajación, lo que yo hago es pues recargarme emocional y físicamente. Pues lógicamente con la alimentación sana, nada de comida chatarra, ¿sí? Porque cuando tenemos esos niveles de estrés, fíjense que la ingesta de alimentos se incrementa y eso lleva a que me sienta mal, ¿sí? Suba de peso de una manera exagerada, ¿sí? Y mucho más con este tema de la pandemia, que pues nos ha tocado siempre, o en los últimos meses, nos ha tocado como la virtualidad. Entonces, como no hay actividades y nos volvemos un poco como sedentarios, entonces terminamos haciendo las cosas mal. Por eso es importante una alimentación sana, balanceada, nutritiva, y que pues me ayude o le ayude a mi organismo. Tener siempre una vinculación social o familiar, que yo tenga la posibilidad de estar integrándome con las personas, como para tener otros espacios, ¿no? Y lógicamente el ejercicio físico pues no sobra jamás, hay que hacerlo, ¿sí? Así sea salir a caminar, tener esas pausas activas, tener toda esa serie de características que le permitan a uno desestresarse. Entonces, pues lógicamente eso lo tiene que tener muy en cuenta la empresa y tener espacios como de esparcimiento, ¿sí? En momentos de tranquilidad. Hay empresas que se dedican a eso. Venga, dejen de trabajar, camine, vámonos para el auditorio que vamos a tener 2 horas de cuentería, por decir algo. Chéverísimo. O que vamos a tener 2 horas o 1 hora de yoga, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas es muy importante. Y por último, pues esta imagen que yo tengo acá, que es como que veamos las cosas de una manera diferente, que veamos las alternativas de soluciones, que no solamente veamos como a través de un tubo y que pues si no es por ese tubo yo no veo ningún tipo de solución. No, miremos y contamos con la posibilidad de pedir ayuda como una de esas alternativas. Buscar esa manera de sentirnos apoyados por los demás. Bien, quiero compartirles ahora a ustedes lo siguiente, permítanme. Este video me parece muy chévere porque pues, nos muestra exactamente lo que yo les acabo de explicar. Vamos a ver primero este, que es más, de hecho es una, como Disney ve el estrés laboral. Entonces, permítanme, se los voy a compartir. Y luego vemos otro video que también es muy interesante. Espérense un momentico, dejo de compartir. Un momentico, por favor. Es que me lo tengo acá. Un instante, por favor. Permítanme un instante. Ok. Ahora sí, ya se lo voy a compartir. Veamos qué nos dice este video. Comprendiendo miedos y tensiones.
concepto moderno de la salud bien balanceada puede representarse como un triángulo equilátero compuesto por un lado físico, un lado mental y un lado social, cada uno de igual importancia. Este es un concepto bien fundamentado y los que viven de acuerdo con él manteniendo el balance de los tres lados gozan de buena salud. Vamos pronto, corre ya, vamos más velocidad. Con tensión el día empieza, no te quedes en la mesa, pronto habrá que luchar, mucho miedo y tensión hay que afrontar. Un nivel social precisa mayor auto cada año y el temor va a aumentar cuando empiecen a llegar los pagarés. Drogas tragarás y no te calmarán, pues las muchas deudas úlceras te causarán. Tomas café, te das a fumar y aún medio muerto sales a trabajar. Tu ambición te da potencia a vencer la competencia. Tú serás el mejor, tu negocio el mayor. Ya no debes descansar y más arriba hay que trepar. Más tensión acumular para alcanzar por fin tu fin. Desafortunadamente, cualquier cosa que afecte el lado mental de la salud puede afectar los otros lados y eventualmente todo el triángulo. Para comprender mejor cómo puede suceder esto, veamos primero los problemas de los animales. El hombre, después de todo, es también un animal. Todos los animales encuentran tensiones de varias clases como parte normal de sus vidas. Pueden empezar cuando se presenta la posibilidad de tener que ceder a otra especie el espacio donde viven. La necesidad de defender su refugio, de proteger a los pequeños, inclusive competir para conseguir una esposa. Naturalmente que la mayor tensión es por el miedo de perder la vida, y para esto la naturaleza ha provisto a cada animal con ciertas reacciones de protección, y una de las más importantes es el instinto del miedo. He aquí cómo funciona. En el momento en que un animal se da cuenta de que hay peligro, de inmediato el instinto del miedo despierta cada reserva de su cuerpo, preparándolo para tomar una de dos actitudes que le aseguren la supervivencia: pelear o escapar. En cualquiera de los dos casos debe entrar en acción y utilizar sus reservas de energía. Cuando el peligro ha pasado, el animal se tranquiliza y vuelve a la normalidad como si nada hubiera pasado. El instinto del miedo actuó y no quedan efectos posteriores dañinos. Los científicos creen que existen las mismas respuestas de protección en el animal humano, localizadas en un área del cerebro llamada el diencéfalo. Es como si el instinto del miedo de nuestros ancestros todavía viviera allí, listo para oprimir el botón del pánico. Aún en nuestro mundo moderno, este instinto primitivo puede todavía salvarnos el pellejo. En el momento en que se percibe el peligro, el instinto del miedo recibe el mensaje e inmediatamente oprime el botón del pánico. Como un relámpago se movilizan todas las reservas del organismo. La respiración se acelera y se hace más profunda, y por esta acción, los pulmones aumentan su actividad y aportan más oxígeno a la sangre. El hígado, una de cuyas funciones es servir como depósito del azúcar de la sangre, en este momento la libera en grandes cantidades hacia el torrente sanguíneo para dar energía extra. Las glándulas suprarrenales también aumentan su producción, vertiendo sus secreciones para estimular el músculo cardíaco, el cual a su vez reacciona aumentando la velocidad de bombeo. En los órganos de la digestión, algunas arterias se contraen, disminuyendo el suplemento de sangre en estas zonas. Esto permite que se cuente con más sangre que necesitan los músculos para pelear o para huir. Y todo esto pasa en una fracción de segundo. Como cualquier animal, el hombre ha utilizado su sobrecarga de energía para evitar el desastre, y además para decir un poco lo que piensa. Debe estar preparado ahora para continuar adelante sin ningún efecto dañino. Pero a diferencia de los otros animales, el hombre tiene algo más que instinto. Tiene un intelecto superior y una imaginación brillante y creativa. Desafortunadamente, esta imaginación puede crear peligros irreales y desencadenar tensiones y miedos innecesarios. Tomemos el caso de un estudiante bien preparado bajo la presión de los exámenes. Listo. ¿Y si contesté mal?
Ay, no, no me aprobarán. Adiós, bachillerato. No triunfaré en la vida. Voy a ser un fracasado. Ni siquiera podré comprar un auto. Esta amenaza imaginaria de inmediato despierta el instinto del miedo, igual que si el peligro fuera real. En este caso, el peligro no solo fue imaginario, sino también pasajero, y la tensión se alivió. Pero veamos qué pasa si el miedo despertado por peligros imaginarios continúa por períodos prolongados. Buenos días, jefe. Sí. Su jefe simplemente estaba preocupado en ese momento. Oh, algo sucede. Está molesto conmigo. Tal vez quiera despedirme. Volvemos a empezar y nuestro hombre está listo para pelear o correr. No tengo por qué soportar eso. Le daré su merecido. ¿Estoy loco? Él es mi jefe. Me echará a la calle. Eso no lo podrá hacer. Antes renuncio. Esa es otra locura. ¿De qué voy a vivir? Tengo una familia que mantener y gastos y... Ni pelear ni correr tiene sentido en esta situación, así que debe tragarse su orgullo junto con todos los preparados bioquímicos no utilizados que fabricó. Así que nuestro hombre literalmente se cocina en sus propios jugos. Si esta situación de tensión mental, basada en el temor generada dentro de uno mismo, se mantiene durante el tiempo del descanso, puede dar resultados muy desfavorables. Puede destruir el reposo, interrumpir los procesos normales de regeneración del organismo, y aún peor, puede desencadenar la pesadilla de las enfermedades psicosomáticas, lo que significa enfermedades inducidas en el cuerpo por la mente. Si las arterias del estómago permanecen contraídas a causa del permanente estado de alarma, la capa más interior de la pared del estómago carecerá de oxígeno. Las células se desintegran, dejando la segunda capa sin protección, y entonces el ácido contenido en el estómago puede actuar sobre esa segunda capa. Literalmente, se abre paso a fuego y el resultado es una úlcera péptica. En otras áreas hay también problemas cuando el hígado, espoleado por el peligro continuo imaginario, mantiene el aporte de más y más azúcar hacia el torrente sanguíneo. Normalmente, un órgano llamado el páncreas produce una sustancia llamada insulina que mantiene el balance del nivel de azúcar en la sangre. Sin embargo, después de un periodo largo, el páncreas pierde la carrera, lo cual resulta en que queda mucho azúcar en la sangre. Se trastorna así la química del cuerpo y eso puede contribuir para que sea el huésped de otros males. Es infinita la lista de torturas que podemos infringir en nosotros mismos y todas ellas tienen el mismo fin. Todos los lados de la salud pueden trastornarse seriamente si de continuo se despierta el temor innecesariamente. Pero si a este instinto se le permite descansar cuando no hay peligro real, el organismo puede funcionar como debe. Después de todo, la mayoría de los problemas, reales o imaginarios, se resuelven pronto. Y muchas situaciones que en un principio pensamos que nos amenazaban, resulta que solo existían en la imaginación. Buenos días, jefe. Sí. ¿Qué? ¿Ah? Oh, sí, muy buenos días, hijo. Utilizando el sentido común, se reducen al mínimo los miedos y tensiones de la vida y se mantiene el balance de todos los lados del triángulo de la salud. Bien, muchachos. Les permítanme ahora, les muestro. Voy a ponerme un instante. Este sí tiene una connotación mucho más empresarial.
Entonces, por favor, mírenmelo. Las situaciones de estrés laboral no son un fenómeno nuevo que debamos asociar exclusivamente a las modernas tecnologías o a los actuales hábitos de trabajo. Ahora bien, sí es cierto que nuestro entorno laboral está sufriendo cambios acelerados. Las empresas son cada vez más competitivas. Las nuevas tecnologías se han incorporado a todos los ámbitos de la producción. El personal precisa de una mayor cualificación. Estas condiciones de trabajo, que hacen referencia a aspectos como las exigencias de la tarea, el grado de autonomía o el clima laboral, conllevan una serie de riesgos que pueden afectar tanto a la salud psíquica y al bienestar de las personas como al desarrollo de su trabajo. Estos factores se conocen con el nombre de riesgos psicosociales. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a las empresas a planificar la prevención de riesgos a través de la organización y adecuación de las condiciones del trabajo, de las relaciones sociales y de los factores ambientales. En la Unión Europea, los problemas de salud más frecuentes relacionados con el trabajo son el dolor de espalda, el estrés, los dolores musculares en cuello y hombros y la fatiga general. También resulta significativo el número de trabajadores expuestos a situaciones de intimidación, violencia y acoso. En nuestro país, y centrándonos en los problemas relacionados con los riesgos psicosociales, destacan las cefaleas, las alteraciones del sueño, la sensación continua de cansancio, la irritabilidad, la falta de memoria y la falta de concentración. Estos síntomas están directamente relacionados con el estrés laboral, una situación que plantea graves problemas, tanto al trabajador como a la empresa, pues aumenta el absentismo, reduce la productividad y, por lo tanto, disminuye la competitividad. Las causas que lo motivan y su prevención en el entorno laboral son algunos de los aspectos que nos van a ocupar a continuación. Para comprender mejor de qué estamos hablando cuando hacemos referencia al estrés laboral, hemos de revisar el significado del concepto de estrés. Ante todo, conviene distinguir entre los términos eustrés y distrés. Con frecuencia, las situaciones de estrés producen en nosotros una reacción positiva que nos ayuda a afrontar peligros y nos permite asumir cambios de una manera sana. Este tipo de estrés, que podríamos llamar bueno, es conocido como eustrés y nos hace progresar en todos los ámbitos de nuestra vida. Sin embargo, cuando la actividad es muy intensa o se prolonga en exceso, se produce el distrés o estrés malo, que puede afectarnos física y psicológicamente. En general, se suele utilizar el término estrés para referirse a este tipo de estrés negativo. De entre las muchas definiciones de estrés, la más aceptada es la del psicólogo Joseph McGrath, que lo describe como un desequilibrio sustancial entre la demanda y la capacidad de respuesta del individuo bajo condiciones en las que el fracaso ante esa demanda posee importantes consecuencias percibidas. Dicho de otra manera, cuando la persona percibe que no dispone de los recursos suficientes para afrontar las demandas del trabajo, aparece la experiencia del estrés laboral. Ya en 1936, el endocrinólogo Hans Selye había descrito cómo responde nuestro organismo ante un estímulo estresante.
se producen 3 fases de adaptación. Fase de reacción de alarma. El organismo se prepara para la respuesta, tanto en forma de lucha como de huida. Fase de resistencia. El organismo continúa reaccionando para enfrentarse a la situación y no tiene tiempo de recuperarse. Fase de agotamiento. Superada la capacidad de resistencia, empiezan a aparecer alteraciones psicosomáticas. La Comisión Europea ha elaborado una guía sobre el estrés laboral con la siguiente definición. El estrés relacionado con el trabajo es el conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido, de la organización o del entorno de trabajo. Es un estado que se caracteriza por altos niveles de angustia, con la sensación frecuente de no poder hacer frente a la situación. El estrés laboral produce una serie de efectos negativos sobre las personas. Desde el punto de vista fisiológico, puede producirse sudoración, dolores gastrointestinales, alteraciones del ritmo respiratorio, taquicardia, aumento de la tensión arterial, aumento del colesterol y calambres musculares. Desde el punto de vista psicológico, se suele observar sensación de preocupación, indecisión, bajo nivel de concentración, mal humor, sentimientos de falta de control. Y desde el punto de vista del comportamiento, las situaciones de estrés pueden conllevar temblores, inseguridad, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, exceso o falta de apetito, alteraciones del deseo sexual, insomnio. Conviene tener presente que el organismo siempre se encuentra en un estado de estrés mínimo. El estrés no es la enfermedad propiamente dicha, sino un desequilibrio que puede desencadenar diferentes patologías en función de cómo reacciona el organismo de cada persona. Hasta aquí hemos explicado qué es el estrés y cómo nos afecta. Ahora vamos a aproximarnos a los motivos y circunstancias que pueden generar situaciones de estrés en el trabajo. Se conoce con el nombre de estresores a todo tipo de demandas y características del trabajo y de su organización que pueden producir estrés. Es decir, lo que hemos llamado factores de riesgo psicosocial. Los principales estresores que pueden existir en el entorno laboral son la carga de trabajo, que puede convertirse en un estresor tanto si es excesiva como si resulta mínima. La falta de control y autonomía sobre la tarea. Las situaciones en que el trabajador no sabe cómo actuar, ya que sus funciones y responsabilidades no están definidas. Con Grammarly puedes escribir en inglés rápido y confiadamente. Controla tus correos, documentos. O porque se le formulan simultáneamente una serie de demandas contradictorias o incompatibles entre sí. Las condiciones ambientales del lugar de trabajo, como el ruido, la iluminación o la temperatura. Las carencias de formación que obligan a los trabajadores a grandes esfuerzos de adaptación. La falta de participación en la toma de decisiones. Las relaciones personales referidas a conflictos, falta de comunicación o de colaboración entre compañeros, jefes o subordinados. Los horarios de trabajo inadecuados y la falta de pausas que permitan la recuperación de la fatiga acumulada.
las tareas de gran responsabilidad, en especial cuando el trabajador siente que no controla por completo las situaciones que se pueden generar. Los contextos físicos peligrosos que pueden provocar sentimientos de amenaza en los individuos. Otro posible estresor habitual es la falta de adecuación entre las aspiraciones de promoción de los trabajadores y el nivel real de sus logros, así como la dificultad de desarrollo profesional o de aplicar sus habilidades y conocimientos en el puesto de trabajo. Todos estos estresores pueden estar latentes con más o menos intensidad en nuestro trabajo, lo que nos obliga a averiguar qué podemos hacer para prevenir el estrés laboral. Es conveniente saber que existen programas de prevención y afrontamiento al estrés. Para poder disminuir el riesgo de estrés en el ámbito laboral, podemos actuar o intervenir en dos niveles diferentes. En primer lugar, y a nivel organizativo, se deberán planificar las tareas distribuyendo de forma adecuada la carga de trabajo, proporcionando el tiempo suficiente para su realización y dotándolas de contenido y significado para el trabajador. Se debe fomentar la toma de decisiones y la autonomía del trabajador, ofreciendo, por ejemplo, la posibilidad de regular el tiempo de trabajo y resolver incidencias. Es importante proporcionar una óptima descripción del trabajo a realizar, en la que se definan claramente las funciones y responsabilidades de cada trabajador. El espacio de trabajo y las condiciones ambientales se deben adecuar al trabajo que se realice. Los horarios de trabajo deben organizarse de manera que sean compatibles, en lo posible, con la vida extralaboral, haciendo, por ejemplo, que los turnos rotativos sean estables y predecibles. Se deberán proporcionar los canales adecuados para expresar quejas y sugerencias que permitan a los trabajadores aportar ideas relacionadas con su trabajo. La empresa debe favorecer las relaciones que se establecen entre las personas a todos los niveles de la organización. También desde nuestra perspectiva individual, podemos actuar de manera preventiva contra el estrés. Para ello, debemos empezar por determinar nuestros objetivos y prioridades, programando el tiempo para las diferentes actividades y tareas a realizar. En caso de vernos desbordados por el trabajo, debemos buscar el apoyo de compañeros y superiores, expresando directamente nuestros propios sentimientos, necesidades y opiniones a los demás. El uso de algunas técnicas específicas nos ayudarán a afrontar y superar el estrés. Por ejemplo, las técnicas de respiración son útiles para reducir la ansiedad, la tensión muscular, la fatiga y el cansancio. Una manera fácil de llevarlas a cabo es la siguiente. Inspirar lentamente, sin coger demasiado aire. Expulsarlo por completo, muy despacio, como si nuestro cuerpo se fuera deshinchando. Este ejercicio se puede repetir unas 10 veces, siempre que nos encontremos en una situación de estrés. Otro tipo de técnicas útiles son las técnicas de relajación. Además del uso de técnicas específicas, la prevención del estrés también pasa por gestionar bien nuestro tiempo y mantener un equilibrio entre el trabajo, la familia y uno mismo. Debemos realizar actividades recreativas, alimentarnos de una manera adecuada y evitar la vida sedentaria. Por último, debemos intentar mantener unos ritmos de sueño estables, acostándonos y levantándonos, en la medida de lo posible, a la misma hora cada día. Evitar el café, el alcohol o el tabaco. Y practicar la relajación muscular poco antes de irnos a la cama. El estrés laboral no es un problema nuevo. En la empresa
Una buena organización y adecuación de las condiciones de trabajo, de las relaciones sociales y de los factores ambientales contribuirá decisivamente a combatir el absentismo laboral, aumentará la productividad y redundará en beneficio de la salud y la calidad de vida de los trabajadores. A nivel personal, conviene que conozcamos y pongamos en práctica los programas de prevención y afrontamiento que mejor se adapten a cada uno de nosotros. Empresas y trabajadores debemos colaborar para erradicar, en la medida de lo posible, situaciones de estrés en el entorno laboral. Entonces, muchachos, ese era el tema que nos correspondía para el día de hoy. Fíjense cómo pues, se evidencia la necesidad de manejar unos espacios de relajación, de recreación, de solicitar ayuda, de contar con la gente que de pronto nos puede brindar ese apoyo y no asumir absolutamente todo uno solo, porque pues eso es una carga enormemente grande y no nos favorece. Bueno, muchachos, nosotros, ustedes ven el programa, nosotros tenemos el parcial el viernes. Si ustedes miran el programa, en la sesión del viernes tenemos el parcial. Les voy a decir cómo lo vamos a hacer, para que me presten atención. Bueno, también ya les coloqué la carpeta para lo de la actividad de la respuesta de la prueba o el test online de inteligencia emocional. Ese ya está allí para que lo puedan subir. Bueno, para que no lo olviden, pues ahí está en la sesión de ayer. Entonces ahí está la carpeta para que lo suban. Y lo otro es lo del parcial. El parcial va a ser lo siguiente. Hay una película que se llama Loca por el Trabajo. Espérate, si yo se la puedo compartir acá para que ustedes sepan de una vez cuál es. Trabajo, profe, ¿no es? ¿Cómo? ¿No es adicta al trabajo? Sí, también. Sí, también. Espérate, ya miro bien. Espérate. Espérate que yo lo tenía por acá, que lo compartimos con el del diurno. Un instante que no lo encuentro. Sí, ok. Se llama Loca por el Trabajo. No, no es adicta por el trabajo. Bueno, no sé cómo, pero se los voy a compartir a ustedes. Ahí les llegó, se los acabo de mandar al grupo. Ahí la pueden ver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Me prestan atención, Sonia? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a ver esa película, ¿sí? Y lo segundo es de que vamos a hacer un ensayo con respecto a esa película. ¿Qué es lo que tienen que incluir ustedes? Desde la primera sesión hasta lo de hoy, deben, viendo esa película, analizándola bajo esos lineamientos de esos temas que vimos desde el primer día del módulo hasta el día de hoy. Entonces, la idea es de que se haga un ensayo no mayor a 3 hojas. 3 hojas es mucho, pueden ser 2 hojas. Bueno, pero la idea es de que me integren lo que hemos visto en la clase hasta el día de hoy, ¿sí?
Ojo con lo que de pronto pueden cometer un error ustedes, y es contar en el ensayo la película. Si ustedes cuentan la película en el ensayo, pues entonces van a sacar un 1. Porque un ensayo no es contar la película, pues porque esa ya la vimos. Simplemente lo que tienen que hacer ustedes es integrar cada de esos temas que hemos visto hasta el día de hoy y analizarlo a la luz de la teoría que hemos visto y a la luz de la película que les acabo yo de colocar. ¿Sí? Entonces, ese sería el parcial. Yo a ustedes Profe, ¿y voy ese a- se entrega el viernes a qué horas? ya les digo, o sea, yo ahorita miro para la entrega del parcial, yo pensaría que se entregaría, habría plazo hasta las 11 de la noche del viernes, ¿sí? Entonces, la idea es esa, de que voy a crear la carpeta para que ustedes suban ese ensayo. Por favor, trabajenlo en Word y me lo convierten en PDF, por favor. O sea, se lo recibo en PDF porque es mucho más fácil de abrir los PDFs. Entonces, para el viernes, por favor. ¿Tienen alguna pregunta al respecto con base a lo del parcial? Sí, Yo- Francis, dime. ¿Es para el viernes o el viernes nos va a dar el tiempo para No, hacer es para el viernes, porque el viernes tenemos que avanzar en un tema que se llama cultura organizacional. Profe, ¿y hay posibilidad de que nos dé chance de entregarlo el fin de semana? Pues es que porque hoy es miércoles, toca ver una película y aparte hacer el ensayo. Acá Ok, todos trabajamos, listo, profe, y no listo. tenemos el tiempo para hacer las dos cosas. Ok, listo. Se las voy a colocar para el sábado a las 11 de la noche. ¿Sí? Entonces, o sea, pueden subirla en el lapso de estos días, en el transcurrir de estos días, pero la fecha límite es el sábado a las 11 de la noche. ¿Listo? Gracias, profe. Vale, Ok, profe, no gracias. hay lío, con mucho gusto. Pero entonces eso es lo que quiero. Pero ojo, por favor, si ustedes me cuentan la película en el ensayo, les aseguro que no sacan más de 1. Entonces, no me cuenten la película, no caigan en ese error. Sí hay que trabajarla, pero con base en las teorías que estamos viendo o lo que vimos en estas primeras sesiones del módulo. Entonces, ojo con eso porque a veces caen en ese error de contar la película de que tal persona hizo esto, lo hizo lo otro, entonces no, o sea, no me cuenten la película porque eso sí les garantizo que no sacan más de 1. ¿Listo, muchachos? Y no se les olvide subir lo de la inteligencia emocional online, que ya también está en la carpeta aquí. ¿Listo, muchachos? Nos veremos entonces mañana. Una feliz noche, que descansen. Chao. Feliz noche, profe. Gracias, profe. Chao, que estén bien. Hasta luego. Chao. Salud.